Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario. Serie La Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Título: Columna y base de la verdad. Título de la semana: El gran misterio de la piedad. Miércoles: la piedad y la fe subjetiva. Leer con oración. Ejercítate para la piedad. Para el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Primera de Timoteo 4, 7b, 8. En griego la palabra piedad, que aparece mucho en las cartas a Timoteo, es la sustantificación de la palabra Dios. En inglés existen las palabras God, Dios, godly, parecido a Dios, godline, piedad, que en español sería Diosdad, aunque esta palabra no existe en nuestro idioma. En ese sentido, el inglés es mucho más flexible que el español. La palabra piedad en español tiene otros significados. Vamos a explicar esos significados y principalmente lo que significa en el contexto bíblico. En el ámbito social, las personas entienden la palabra piedad como devoción. Además, se cree que una persona piadosa es alguien muy devota, muy religiosa, que tiene un aire espiritual. Otro sentido de piedad es compasión, conmiseración, condolencia, misericordia. Por ejemplo, en Marcos 10:47b vemos la petición del ciego a Jesús: Jesús, Hijo de David, ten misericordia, piedad de mí. También significa que una persona es afable, que tiene consideración por las demás personas, que cuida bien de los animales, de los seres humanos y así sucesivamente. Veamos el siguiente ejemplo. El gobernador tuvo piedad de la población necesitada. Decretó algunas medidas para ayudar a la población, es decir, tuvo consideración. Sin embargo, según el sentido bíblico, en el griego, la piedad está relacionada con Dios. En las epístolas a Timoteo y Tito, piedad significa tener un vivir que expresa a Dios. Es decir, cuando las personas te miran, ven a Dios expresado. Eso es la piedad, es tener a Dios en su vida, en su vivir, en su día a día. Cuando usted habla y actúa, las personas pueden ver a Dios. Es la vida de Dios que es vivida y expresada en la iglesia. Leamos el siguiente versículo: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Primera de Timoteo 2:2b. Pablo le pidió a Timoteo que les enseñara a las personas a orar por las autoridades, para que tengamos una vida tranquila y reposada, a fin de expresar a Dios. En ese versículo 10 nos habla de mujeres piadosas, en otras palabras, hermanas que expresan a Dios en su diario vivir. Por tanto, la definición de piedad es Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. Las personas no conocen a Dios ni pueden verlo, pero cuando te miran, ven a Dios manifestado en la carne. Este es el gran misterio de la piedad. Pablo hace una analogía de la piedad con el ejército físico, cuya palabra en griego tiene la misma raíz: gimnasia. Primera de Timoteo 4, 7b, 8. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu, es decir, necesitamos practicar una gimnasia espiritual para expresar a Dios. Expresar a Dios no es una actitud que debemos tener solo con las personas de afuera, sino en primer lugar con las de nuestra casa. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Primera de Timoteo 5:4. Muchas veces fallamos en eso. Procuramos expresar a Dios delante de los hermanos, en las reuniones, entre los amigos, pero nos olvidamos de expresar a Dios en nuestra casa.
Las enseñanzas, es decir, la doctrina, no son simplemente para aumentar nuestro conocimiento, sino para llevarnos a tener una vida que exprese a Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. 1 Timoteo 6:3. Lamentablemente en el medio cristiano existen líderes que tienen cierto aire espiritual y lo usan para atraer multitudes. Sin embargo, su objetivo es tener ganancias, lo cual es un uso errado de la piedad. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. 1 Timoteo 6, del 5 al 6. Digo esto con mucho temor y temblor, porque esto es algo vergonzoso y que nosotros, como siervos de Dios, debemos rechazar. Obedezcamos la advertencia de Pablo. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Versículo 11. Es interesante notar cuántas veces aparece la palabra piedad en estas 3 epístolas que abordamos. En esta época del fin, vivimos en tiempos de degradación. El enemigo no le teme a nuestro conocimiento bíblico. Lo que más teme es que tengamos una vida que exprese a Dios. Podemos recitar las palabras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hablar de muchas doctrinas y saber predicar, pero lo que el enemigo realmente teme es aquel que tiene un vivir que expresa a Dios. Pablo continúa aconsejándole a Timoteo: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 2 Timoteo 3:5. En este versículo vemos que hay hombres que tienen apariencia de ser espirituales, que tienen una manera de piedad, pero que no tienen contenido. Si queremos expresar a Dios, seremos perseguidos y sufriremos bullying en el colegio, en la universidad e incluso en el ambiente de trabajo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12. Actualmente hay cristianos que quieren lanzar sus candidaturas a cargos políticos, afirmando que su intención es representar a los cristianos y ayudar al país. Sin embargo, no se puede vivir piadosamente en ese medio sin ser perseguido. En los tiempos del fin, aquellos que quieran expresar a Dios en su vivir deben prepararse, porque serán perseguidos y la persecución final vendrá de parte del anticristo. Es más, debemos orar por los cristianos que viven en países de régimen totalitario. Por ejemplo, en China, hace unos años hubo cierta libertad, pero ahora hay una persecución muy fuerte contra los cristianos genuinos. A todos ellos les han quitado privilegios sociales y económicos. Hoy en día es muy difícil ser cristiano en China. En nuestras oraciones debemos acordarnos de nuestros millones de hermanos que viven allí. Pongamos atención al siguiente versículo. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Tito 1:1b. Como ya lo hemos dicho anteriormente, la verdad no es solo una doctrina, antes bien una realidad. La verdad es la palabra que cuando llega a nosotros y la recibimos, causa un efecto en nuestra fe y nos hace experimentar la realidad de Dios. Cuando tenemos hambre e ingerimos una comida, tenemos la sensación de saciedad. El alimento se hace real dentro de nosotros. Esa verdad, realidad, es según la piedad. Es decir, es para expresar a Dios. Mientras más realidad de la verdad tenemos, expresamos más a Dios. Cuando tenemos mucha letra, sin tener realidad de la verdad, nos volvemos orgullosos. Pero la verdad, la realidad de aquello que Dios nos habla, produce en nosotros la expresión de Dios. En este versículo, una vez más, leemos sobre un vivir real que expresa a Dios, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2:12. Lo que hoy vemos en el mundo es la impiedad. No hay expresión de Dios.
Existen muchas cosas en el mundo que nosotros, los cristianos genuinos, que amamos a Dios, ni siquiera sabemos que existen. Existe un mundo totalmente tenebroso que funciona durante la noche. Ese es el mundo que expresa a Satanás, el padre de la mentira, el diablo, y todo el mundo va en esa dirección. Eso es la impiedad, es la iniquidad. Hoy hay muchos que practican la impiedad, que niegan la expresión de Dios. 1 Timoteo 1:9. Leamos una advertencia en cuanto a las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. 2 de Tito 2:16. A continuación presentaremos el penúltimo aspecto, la fe. Nos referimos a la fe subjetiva, es decir, a nuestra capacidad de creer. La fe objetiva es todo lo que Dios es, su persona, y todo lo que Dios hace, su obra. La fe subjetiva está en nuestro espíritu, y a medida que recibimos los camiones de la palabra, irán aumentando y saturando nuestro ser tripartito. Esta fe es nuestra acción de creer en Dios y en su palabra. Oímos la palabra y reaccionamos por ella, creyendo en todo lo que Dios hace y habla. Es algo subjetivo, que está dentro de nosotros. Vamos a leer algunos versículos que mencionan esta fe. Al creer en el Señor por medio de la predicación de Pablo, Timoteo fue engendrado por él en la fe. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. 1 de Timoteo 1:2a. Pablo le dijo a Timoteo: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Versículo 5. Dios no quiere que tengamos una fe fingida, hipócrita. 2 de Timoteo 1:5. Podemos engañar a los hombres, pero no a Dios. Esta fe sin fingimiento, sin hipocresía, es nuestra fe interior, es decir, es nuestra capacidad de creer, de asimilar, de recibir la palabra de Dios. Ella está asociada con una buena conciencia, y si rechazamos la buena conciencia, naufragaremos en la fe. 1 de Timoteo 1:19. Pablo habla muchas veces de este par de palabras, fe y amor. 1 de Timoteo 1:14, 2:15, 6:11, 2 de Timoteo 1:13, Tito 2:2. Mientras más amamos al Señor, más apreciamos, valoramos y creemos en su palabra. Y mientras más creemos en su palabra, más nosotros lo amamos. Pablo exhorta también a Timoteo a convertirse en un ejemplo de los creyentes, a huir de las pasiones juveniles y a seguir de cerca su enseñanza, su conducta, su fe y su amor, entre otros asuntos. 1 de Timoteo 4:12, 2 de Timoteo 2:22 y 3:10. Estas exhortaciones personales de Pablo a Timoteo también son para nosotros. Hoy el Señor nos está hablando. Necesitamos tener esa fe interior y reaccionar a la palabra de Dios. Eso es crucial para tener un vivir que expresa al Señor. Puedo confiar porque